Eh, Creo que podemos empezar. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos ya en la última mesa para cerrar la jornada de este año de OESA. Voy a hacer una breve introducción para recapitular, porque muchas de las cosas que voy a decir yo creo que ya se han dicho esta mañana. Entonces, vamos a hablar sobre todo del alquiler residencial. Tenemos la suerte de contar tanto con representantes del sector privado como de los grupos políticos mayoritarios, que además tenemos la suerte de que ambos estén en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, con lo cual creo que es muy interesante esta mezcla de sector público y privado. Y antes de darles paso a los ponentes, sí que quería repasar cuatro puntos desde la parte de la demanda y de la oferta, ¿no? Son cosas que ya se han dicho, no me quiero repetir, pero bueno, es cierto que en la parte de la oferta, pues como todos sabemos, sigue siendo mucho mayor de la demanda, sigue siendo mucho mayor la demanda de vivienda en alquiler respecto a la oferta disponible, con unas cifras que se sitúan entre 400.000 y 600.000 viviendas, digamos, de déficit. Esta demanda, además, está muy concentrada en los primer y segundo quintil de la población, con lo cual, cuando miramos en sentido estricto cuál es esa demanda, vemos que son las capas de la población con menos ingresos, que eso también es determinante para que luego las políticas que se pongan en marcha sean efectivas. También, en cuanto a la previsión de esta demanda, todos los indicadores nos dicen que va a seguir creciendo, y además que la composición de esta demanda creciente va a ser principalmente de personas no nacidas en España, que esto adquiere también o da una característica fundamental, que es que esas personas con carácter general van a tener más dificultades de acceso a la propiedad, con lo cual el alquiler para ellos, por lo menos como primera medida, es una herramienta mucho más obvia. Por lo tanto, eso refuerza la necesidad de que esa oferta que se cree tenga en cuenta esta particularidad. Y finalmente, por terminar la parte de la demanda, pues también decir que está muy localizada en determinadas zonas del territorio español, con lo cual también hay que tener en cuenta un poco ese reparto territorial. Por la parte de la oferta, pues vemos que la oferta de la vivienda construida, hay indicadores que dicen que está bajando drásticamente. Hay estimaciones, según determinados estudios, que la sitúan entre una bajada entre 150.000 y 300.000 viviendas retiradas del mercado en los últimos años. También, en relación con la oferta, cuando vemos esa oferta desde la parte del sector institucional o del capital institucional, vemos que hay un trasvase hacia otros productos que se han comentado además, de hecho, en la mesa anterior, ¿no? Pues estos usos alternativos, flex living, etc., que es cierto que cubren una demanda embalsada, pero que también tenemos que ser realistas, no son los productos que tienen que cubrir la necesidad habitacional de la gente. O sea, eso es así. O sea, podrán hacer, podrán ayudar, pero claramente no debe ser la solución a medio y largo plazo para la gente que realmente está buscando una vivienda. En cuanto a la rentabilidad, hay datos del Observatorio Público del Ministerio de Vivienda publicados recientemente que dicen que ha bajado un punto porcentual la rentabilidad del alquiler residencial desde el 2018, lo cual pues añade todavía más complejidad, siendo además la rentabilidad del alquiler residencial de las más bajas dentro de las rentabilidades de los productos inmobiliarios. Y, por último, hay una creciente sensación de inseguridad jurídica, sobre todo en los propietarios particulares. En Asval hacemos anualmente una encuesta de cuáles son las principales preocupaciones que tienen los propietarios a la hora de arrendar sus viviendas, y este año vuelve a salir la inseguridad jurídica, el miedo al impago, el miedo a que no puedes recuperar tu casa como principal cuestión, en un 80% además de las que a la hora de poner una vivienda en alquiler, pues el propietario percibe, ¿no? Luego, no sé si ese 80% no se traduce en los casos que realmente tienes esa incidencia, pero al final esto es como una matriz de riesgos, y aquí yo creo que estamos en un foro que se entiende perfectamente. No es solamente el volumen de casos que tenga, sino el impacto que se produzca cuando ese riesgo se materializa, ¿no? Entonces, es verdad que eso está retrayendo también. Bueno, pues con este panorama, lo que hoy tenemos aquí es, por la parte institucional, del sector privado,
tenemos a 3 representantes que, aun con todo esto, vosotros sí que seguís creyendo en el alquiler residencial, estáis muy activos en vuestros respectivos negocios en este segmento de alquiler residencial de larga duración. Entonces, yo creo que para un poco empezar, sí que me gustaría escucharos y que nos contéis un poco vuestro modelo, en qué puntos prestáis más atención y cómo se está afectando también un poco esto. Si quieres, empezamos por Juan Pablo Vera, que es el CEO de Testa, que es una de las mayores plataformas. Bueno, lo cuentas tú. Muy bien. Por hacer una pequeña introducción de quiénes somos, empezamos en el alquiler residencial en el 2014. Actualmente gestionamos unas 14.000 viviendas que están en 2 SOCIMIs que cotizan en el MAP, que son Fidere y Testa, ¿no? Entonces, un poco siguiendo ahora tu pregunta, nuestro modelo es profesional. El hecho de que tengamos una escala y que gestionemos un volumen importante de inmuebles pues nos permite profesionalizar, tener equipos completos para atacar una serie de necesidades, y también apostamos muchísimo por las nuevas tecnologías, la digitalización, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Es decir, nosotros nos dedicamos a la gestión integral de los edificios. Típicamente tenemos o el 100% del edificio, o más del 80%, y la gestión integral quiere decir que gestionamos todo el ciclo. En lo que se refiere, es decir, nos preocupamos desde el alquiler hasta hacerla con ayuda de empresas externas, hacer las obras para preparar la vivienda para el nuevo inquilino, gestionamos el edificio, gestionamos el OPEX del edificio, desarrollamos nuevas iniciativas, etcétera, etcétera. Es decir, es una gestión completa de lo que es el edificio, ¿vale? Entonces, si te parece, incido un poco en algunas cosas que hemos hecho. Por explicar en términos de inversión que hemos hecho, pues hemos invertido en total 200 millones de euros en renovar aproximadamente un total de 10.000 viviendas, y hemos invertido 80 millones de euros en mejorar las zonas comunes y desarrollar dentro de los edificios nuevas amenities. Nuevas amenities quiere decir pues mejorar, pues hacer una piscina, hacer un gimnasio, hacer una zona infantil, etcétera, etcétera. Esto lo llevamos haciendo prácticamente desde el 2017. La parte más intensiva ha sido desde mitad del 2020 a mitad del 22. La realidad es que lo hemos hecho porque tenía sentido. No lo hemos hecho porque hubiera subvenciones o fondos europeos. Era para nosotros parte de ese ciclo integral de gestión del inmueble. Una inversión importante en CAPEX. Luego, lógicamente, hay una apuesta muy destacada por temas de sostenibilidad. Pues para daros una idea, en 63 edificios hemos instalado más de 4.200 paneles solares que se utilizan para la electricidad de las zonas comunes de los edificios, con lo cual se baja el OPEX, se baja el gasto de comunidad que se les repercute a los inquilinos. Así estamos haciendo nuestra oferta o nuestra propuesta a la demanda, la estamos haciendo más atractiva. Iniciativas adicionales que hemos desarrollado, hemos instalado más de 15.000 luces LED por temas de ahorro energético. Nos hemos preocupado también de utilizar energía renovable. De hecho, nuestros inquilinos, cuando entran en las viviendas, pueden acceder a un plan de precio muy competitivo que tenemos acordado con Repsol, que igualmente es energía renovable. Y para daros una idea de un poco de otras cosas que hemos hecho, por ejemplo, hemos instalado llaves digitales en más de 4.000 viviendas. Al final es un negocio que a nivel individual, ¿verdad?, parece un negocio relativamente sencillo. Lógicamente, cuando coges esta escala, la capacidad que tienes para hacer cosas, para transformar, para mejorar, pues es muy sustancial. Y simplemente, por último, que querría decir, lógicamente, esa gestión profesional también se refleja en cómo hacemos las cosas, cómo interaccionamos con nuestro entorno. De hecho, para que os hagáis una idea, pues este año hemos publicado la primera memoria de ESG, donde refleja esa parte de sostenibilidad, pero también la parte de relación con sociedad y con inquilinos. Lógicamente, en el alquiler residencial hay una parte social que nos preocupa mucho, que sabemos que es un problema. Aquí hemos desarrollado protocolos, colaboramos con los ayuntamientos, colaboramos con las asociaciones
Sabemos que a veces ocurre, el desahucio, vamos a decir, cuando sucede es la alternativa de último recurso. Nunca se realiza un desahucio si alguien no tiene una alternativa habitacional. Eso es algo que hemos trabajado desde hace tiempo, lo hacemos así. Y oye, yo creo que en conjunto, y volviendo al tema de la inversión al CAPEX, y no me quiero extender, cuando hemos hecho el CAPEX, lógicamente hemos recurrido a proveedores locales. Es decir, que cuando cambiamos una cocina, cuando cambiamos el suelo, cuando instalamos una mampara, etcétera, etcétera, por cuestiones de agilidad, de productividad, y porque el tejido en España respecto a esto es un tejido pues bastante competitivo, hemos tenido la suerte de contar con proveedores españoles. El resumen es, lo que hacemos nos permite una gestión profesional, una gestión integral. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, hemos invertido mucho en el estado de los inmuebles, sabemos que existe una demanda que ahora mismo desborda lamentablemente la oferta. Nuestro rol durante los últimos 10 años ha sido pues desarrollar la oferta de nuestro lado y disponibilizar en el mercado todas las viviendas posibles que estaban dentro de nuestro perímetro de gestión. Muchas gracias, Juan Pablo. Henry, me gustaría que contaras también un poco tu visión. Vosotros sois una SOCIMI que habéis venido hace menos tiempo, pero con mucha fuerza, y me gustaría que nos dieras tu visión. Vale. Buenos días a todos. ¿Qué hacemos nosotros desde Tesio SOCIMI? Es una apuesta un tanto diferente a lo tradicional. Somos bastante alternativos en tanto en cuanto nos hemos enfocado a un nombre que todos ahora hemos escuchado mucho en los últimos años: asequibilidad, vivienda asequible. Y justamente es donde el grupo se ha centrado para trabajar en implementar y tratar de dar esa otra parte necesaria para solucionar un problema que tenemos estructural, y es el acceso a la vivienda asequible. Eso es uno, y esto creo que todos lo hablamos, lo conocemos. Luego entra otra parte, que es la situación demográfica y las zonas secundarias. Para nosotros también eso es parte de nuestra estrategia: invertir en vivienda asequible en zonas periféricas a grandes poblaciones. No es la España vaciada, ni mucho menos. Hay muchas localidades que están fuera de la M30, de las grandes urbes, y que tienen alquilabilidad, que tienen un microentorno económico favorable. Y ahí es donde, en muchos de los casos, el inversor institucional no ha entrado. Porque, pues, por estrategias de diferente índole, cada uno tenemos nuestras estrategias. Nosotros hemos enfocado nuestra estrategia en estas localidades, en el cual podemos ofertar la vivienda asequible en estas localidades a la clase trabajadora. Entonces ahí es donde viene un poco el tema de definición y qué es la vivienda asequible, que estábamos comentando antes, la diferencia que tiene que haber y el entender exactamente la diferencia en una vivienda barata, una vivienda, y hablo de alquiler, una vivienda social y una vivienda asequible. La definición creo que no la tenemos. Se habla de un ratio de un 37%, un ratio de esfuerzo de la familia de un 35%. Ya, pero esto también puede darse en el barrio de Salamanca. Alguien ponía un ejemplo antes y me parece razonable. Yo creo que hay iniciativas en las que hay que definir bien este concepto, en el que, al menos desde nuestro proyecto, lo que queremos es fomentar riqueza. Y mira, hablamos de vivienda asequible, hablamos de un impacto social, pero a mí me gusta dejar esto bastante claro: nuestro modelo de negocio es capitalista. Capitalista al 100%. Ahora, es un capitalismo ético, un capitalismo humano. Porque yo no puedo ofertar un proyecto, tratar de absorber todo lo que es el beneficio social. Oye, de alguna forma tengo que invertir. Con lo cual, para nosotros hacemos sostenible el proyecto
rentable, y esa rentabilidad que atrae al inversor nos genera un impacto social por cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y a quién nos dirigimos. Esto es lo que nosotros llamamos esta combinación de la rentabilidad y el impacto social, que sí pueden vivir, que es rentable, que es una buena inversión. El título de esta ponencia era Realidad o ficción. Realidad o ficción. Yo creo que el sector inmobiliario español en su conjunto es muy sexy y es realidad y atrae. Y eso es yo creo que todos estamos de acuerdo con ellos. ¿Qué ocurre? Y aquí es un tema muy filosófico y muy político, que nos hemos metido todos en una situación compleja y hemos metido a la vivienda en un debate que no es político, que debe ser ejecutable y que en muchos de los casos tampoco es de especulación. Yo creo que la vivienda es un bien que necesitamos todos, un acceso a una vivienda digna es necesario, con lo cual yo creo que tanta palabra, tanta discusión, al final yo creo que tenemos que trabajar en desarrollar medidas que den el acceso a vivienda asequible y que no solamente existe la vivienda y existe la población en las grandes urbes. Nosotros abogamos porque la gente también vive en poblaciones más secundarias. Y esto va, por último, por terminar, ¿eran cuántos minutos? Sí, voy en línea, bien. Luego hablamos. Es el tema de la expansión de las grandes ciudades. Hay un concepto que yo también me refiero. Uno no vive donde quiere vivir. Ya quisiéramos todos hacer eso. Uno vive donde puede vivir. Y esa es la realidad. Entonces, hay cuestiones que tenemos que empezar a poner en perspectiva. Y hay una cuestión también de los crecimientos de las grandes urbes. Yo viví en Londres muchos años y a mí me tocaba todos los días hacer en cada una entre 45 minutos y hora y 15. En total casi 2 horas todos los días de commuting. Esto es lo que va a ocurrir aquí. Madrid, Barcelona, son grandes capitales que se están expandiendo. Y estas zonas, estos barrios, estos ayuntamientos, municipios, en otras localidades, son la extensión de las áreas metropolitanas. Con lo cual, yo creo, e insisto, que la realidad es que hay una oferta en vivienda asequible también fuera de las grandes ciudades y yo creo que debemos también abogar por ello. Muchas gracias. Vamos ahora con Leo, que es presidente ejecutivo de Keller Williams. Me gustaría también escuchar tu opinión porque vosotros estáis a pie de calle, sobre todo con los que buscan vivienda en alquiler y en compra también, y quiero que nos cuentes también un poco tu experiencia. Bien, hay una realidad bien conocida, que hay un desequilibrio importante entre la oferta y la demanda. Estamos en un proceso de transformación de España en los últimos 20, 30, 40 años. Cada vez nos pareceremos más a los países norte europeos, donde habrá más vivienda en alquiler que vivienda en propiedad. Somos un país que no gusta tener vivienda en propiedad. Si comparamos, y me voy un poco a los precios de las viviendas, el precio de las viviendas a las principales ciudades en Europa pues es más del doble de las que las principales ciudades también de aquí en España. La renta per cápita es el doble en los otros países comparado con aquí. Con lo cual, si lo vemos en perspectiva, ¿no? Yo creo que estamos siendo todos, ¿no? Y las administraciones, los privados, exageradamente lentos a la velocidad que va el mundo. COVID cambió el mundo, o sea, nos cambió todo. España ha aumentado la población, hay mucho inmigrante, hace falta más viviendas. La gente joven no puede acceder a la vivienda, tiene que ir a vivienda alquilada, pero nos encontramos en una situación donde vivienda alquilada cada vez hay menos, porque vamos a lo que dicen los propietarios. El propietario hoy siente pánico, miedo
a alquilar su vivienda gracias a los seguros de alquiler. O sea, yo quiero que pongamos también en una realidad, si no tuviéramos los seguros de alquiler, esto sería la catástrofe. La catástrofe. Porque el propietario, ¿vale?, buscaría otras soluciones. El propietario no quiere alquilar porque al final un gran tenedor tiene recursos para poder hablar con administraciones, con ayuntamientos, pero un propietario con una vivienda, con 2 viviendas, fruto del alquiler de su vida o herencia o para su familia, no tiene recursos, ¿no? No sé si alguno ha vivido alguna vez la situación con ocupas. Yo la he vivido, te lo comentaba, yo la he vivido en primera persona y da miedo, porque la indefensión que tiene un propietario es absoluta. Es una indefensión. Entonces, analizar un momento histórico de España donde la población crece, los ingresos crecen, los precios de la vivienda crecen, estamos construyendo menos viviendas comparados como antes. En los años 2000, el 50% de la vivienda que se vendió, se escrituraba era nueva, hoy es el 12% aproximadamente. O sea, hay un desequilibrio total. Por lo tanto, nos encontramos, ¿vale? España es el 90 millones de turistas, el segundo país con más turistas. O sea, gracias también al alquiler de corta temporada. O sea, tenemos que ver que unas cosas benefician y otras cosas perjudican mucho la realidad. Entonces, la solución no es sencilla, porque es una solución en la los políticos, y ahora os escucharemos, entráis mucho, pero no lo tenéis fácil. O sea, os decimos, no tenéis nada fácil la solución, porque entramos en ese desequilibrio que hay necesidad de vivienda, hay que acoger. No hay vivienda de protección oficial, que es cuando menos se está construyendo. O sea, estamos en una situación donde estamos pensando demasiado y haciendo poco, ¿vale? Y ahí es donde trabajar todos juntos, ¿vale? Fenomenal. Oye, pues ahora vamos a escuchar a Ignasi y a Miguel Ángel. Me gustaría que contarais un poco también vosotros, bueno, pues cómo veis un poco a este sector privado, ¿no?, que tiene que formar parte de la solución de alguna manera. O sea, hay distintos modelos con más o menos intensidad, pero sí que es cierto que el sector público no tiene capacidad a día de hoy, en mi opinión, económica de afrontar este reto tan grande. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo veis? ¿En qué estáis trabajando? ¿Y cómo creéis que podemos llevarnos bien, integrarnos y remar todos en la misma dirección, que al final es el objetivo, ¿no? Venga, empieza, Ignasi. Sí. Bueno, oye, es un lujo estar aquí con vosotros. La verdad es que es un lujo con vosotros, lo que hemos escuchado, y con Miguel Ángel, que aunque somos de partidos distintos, estamos en la misma comisión, nos llevamos estupendamente, por mucho que haya, aunque no parezca a veces, nos llevamos. Comisión en la que se habla. Hemos venido en taxi juntos, nos vamos a ir juntos, y la verdad es que yo creo que lo que necesita la política de vivienda a lo mejor son más Miguel Ángel y más Ignasis. Ya me lo digo yo mismo. Es decir, esto es muy complicado. Yo quiero decir que esto del problema de vivienda, cada vez que voy a un debate, voy a un foro, lo digo siempre, es que esto tiene muchas visiones, muchos lados, y congeniar todos es muy complicado. Y nosotros nos ha tocado la parte donde tenemos que legislar, o se empezó en la anterior legislatura, y en esta pues se aplican medidas que se empezaron a legislar en la anterior legislatura. Yo soy diputado por Barcelona, nuevo de esta legislatura. Yo vengo del sector público, he trabajado siempre en vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, soy trabajador público del Ayuntamiento de Barcelona, y la verdad es que tengo una visión de los problemas de las personas pues desde muchos puntos de vista. ¿Por qué? Porque a nosotros en el Ayuntamiento de Barcelona pues venían, como supongo que viene de todos lados, problemas de propietarios, de alquileres, de propietarios que alquilan. Es decir, es un problema que todo el mundo recurre a las administraciones públicas. Y hay que recordar que las administraciones públicas en este tema están descentralizadas. Y eso yo creo que tenemos que ponerlo en valor. ¿Por qué? Porque el gobierno, digamos, el gobierno del Estado, lo que hace es legislar como un paraguas. Pero aquí quien tiene la responsabilidad al final de gestionar
es las comunidades autónomas que tienen la competencia exclusiva y una parte importante que son los ayuntamientos, que al final son los que disponen de suelo y de los que pueden proporcionar la materia prima, ¿no? Digamos. Entonces nosotros, la visión como partido, yo creo que tendríamos que mirar al futuro un poco, vamos a verlo, y siempre lo hemos planteado así, la vivienda como un derecho, aparte de como un negocio. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco esta idea de solo la vivienda como negocio. Creo que debemos empezar a ver la vivienda como un derecho para nosotros, pero para el futuro, para gente joven como Miguel Ángel y para mis hijos, que en definitiva son los que necesitarán. Bueno, pues con esto hay que hacer un poco ¿por qué faltan viviendas? Bueno, pues hay muchas razones, se ha comentado, pero también es cierto que las familias han cambiado. Las familias hoy día, pues a lo mejor hay unidades de convivencia de una sola persona, que se llama convivencia, pero convive uno. Es decir, estamos hablando que también falta vivienda, debemos verlo con perspectiva. ¿Por qué falta vivienda? Bueno, porque tuvimos una crisis donde construir era un drama y quebraron muchas. Es decir, no venimos de la nada, venimos de algo. Pero además, ¿es un problema solo de Barcelona, catalán, español? No, es un problema de Europa. Aunque en Europa se ha invertido en vivienda pública mucho más que nosotros, alrededor de un 20% tienen vivienda pública, y nosotros ahora estamos alrededor de un 3,5%, veníamos de un 2,5%, se ha incrementado la construcción pública, pero sí que es cierto que tenemos un déficit evidente, porque no ha habido tradición de construcción pública y porque hemos tenido una crisis brutal donde se limitó el crédito, por cuestiones que todos sabemos de la crisis, se limitó el crédito, entonces se ha derivado todo hacia el alquiler, porque la dificultad de conseguir crédito. ¿Qué apostamos nosotros? Nosotros apostamos por alquiler, por compra y por lo que haga falta para que las personas puedan vivir con un derecho, pagando lo justo. Nosotros siempre hemos dicho el 30%, has dicho el 37, 35%, pero sí que es cierto que no podemos condenar a las familias, como está pasando, en que su mayor parte de ingresos se esté dedicando a pagar alquileres o hipotecas. Claro, esto al final, ¿en qué se traduce? Bueno, pues que la administración pública tiene que implicarse, y tiene que implicarse. Como os decía, os puedo poner el ejemplo de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya ha hecho un plan donde se ha pedido, lo primero que ha hecho, ha pedido a los ayuntamientos disponibilidad de suelo para poder hacer un estudio de cómo poder trabajar ahí. Ya veremos si todos los que los ayuntamientos han puesto, ya lo han puesto, me consta, a disposición. Bueno, ya veremos por dónde irán los tiros en este sentido, qué se puede coger, qué se puede aprovechar, dónde se puede construir. ¿Quién quiere ir a vivir dónde? ¿Quién quiere ir a vivir dónde? Porque, claro, ese es otro problema. No todo el mundo quiere vivir donde se le dice, a lo mejor se elige otros sitios, pues porque hay mejor conectividad, porque la vivienda no solo es vivienda, también es comunicación, también es desplazamientos. Bueno, todo esto que tenemos que plantear. Pues hemos empezado en Cataluña ofreciendo un plan de 50.000 viviendas en 4 años, con una inversión de 4.000 millones de euros. Y ahí estamos, quiero decir, empezamos apostando por la vivienda pública, pero también por no dejar de hacer lo que hacemos, que es ayudas al alquiler. Que hay una cosa que también a mí no se habla tanto, pero que yo que he trabajado en directo con usuarios y se agradecía mucho, era cuando hay un problema de desahucios, cuando hay un problema de ocupaciones, cuando hay un problema, hay servicios, y eso lo tiene, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, de mediación. Yo no sé, desconozco si hay... Los hay, de mediación, donde
trabajadores públicos que son abogados se implican, ven las dos visiones, se intenta llegar a un acuerdo y se olvidan del proceso judicial. Eso a mí me parece muy interesante porque a lo mejor deberíamos decirlo más. Y también hay otra cosa que a mí, lo comentaba el otro día, que es, no sé cómo voy de tiempo, perdona, yo me enrollo mucho, que a veces, contra más decimos que todo sube, quien tiene que hacer el paso de poner un piso en alquiler, lo va a poner más caro. Es decir, que también a veces los mensajes que damos de, pues si a lo mejor no empezamos a hablar tanto de todo sube, a lo mejor el que decide al final poner una vivienda en alquiler no le dirán, tú eres tonto. Es decir, al final es que tú eres el tonto del barrio, que lo podías poner y no necesitando a lo mejor más, sí que lo ponen a ese precio. Y por último ya es agradecer a quien se implique desde la parte privada, desde el sector privado, que yo creo que hay que tener una colaboración máxima con quien se implique para tener vivienda asequible, vivienda protegida y vivienda para que tengamos dignidad todo el mundo. Porque yo creo que aquí lo importante es que tengamos dignidad todo el mundo. Quien pueda pagarse una vivienda libre, oye, estupendo, perfecto, es maravilloso. Y qué suerte, ¿no? Tiene que haber un básico. ¿Eh? Tiene que haber un básico. Tiene que haber, claro. Como la sanidad. Claro, claro. Entonces, hay que, otros percentiles, como decías, hay que tener una ayuda de las administraciones públicas. Y yo creo que en eso estamos. Gracias. Muy bien. Miguel Ángel. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer también. Yo creo que el ejemplo de esta mesa es lo que tiene que ser la solución del ámbito de la vivienda, que es la colaboración entre el sector público y el privado, como decía Laura. Y también agradecer las palabras a Ignasi, porque de verdad que si muchas veces los ciudadanos viesen lo que se hace dentro de las comisiones, verían que el clima, aunque está tenso por la situación en la que estamos, evidentemente, pero que también hay un clima de trabajo y, por ejemplo, en nuestra comisión en concreto, la Comisión de Vivienda, durante el pasado periodo de sesiones tuvimos comparecencias prácticamente todas las semanas de entidades de la sociedad civil que nos fueron aportando ideas en el ámbito de la vivienda propuestos por todos los partidos. Entonces, que hay un trabajo de fondo, lo que pasa, y ya solo engancho con el tema que nos ocupa, que es el tema de la vivienda. Lo que pasa es que la solución no es fácil, es un reto que es muy complejo, un reto que en los últimos años nos da la sensación de que no se ha abordado como se debería, porque además en el año 2018, si nos vamos a los indicadores, la vivienda no estaba ni entre los 15 primeros problemas de los españoles, ahora mismo es el primero de los problemas de los españoles. Por tanto, ahí ha habido un gap en los últimos años que ha hecho que algo se nos ha pasado o algo no hemos estado haciendo adecuadamente. ¿Qué es lo que proponemos nosotros a nivel partido, pero que también veremos que la música nos suena, aunque haya notas disonantes, pero que la música nos suena un poco a lo que hemos estado diciendo en esta mesa? Nosotros, básicamente, como idea principal, lo que vamos buscando es resolver ese desequilibrio entre oferta y demanda que ahora mismo hay en España. Desequilibrio de oferta y demanda que no es solo en un ámbito concreto de la vivienda, sino que afecta a todos los ámbitos dentro de la vivienda. Hay desequilibrio de la oferta y demanda en el ámbito del alquiler, hay desequilibrio también en el ámbito de lo turístico, porque evidentemente hay una demanda turística y por eso cada vez hay más viviendas en el ámbito turístico, desequilibrio en la compra y desequilibrio también en dónde están las viviendas que todavía se pueden utilizar, porque, y eso engancha con lo que decía antes Henry, que hay zonas todavía de España que todavía no son lo suficientemente atractivas para que una persona la valore como una opción de vida. Entonces eso también entra dentro de la acción que tenemos que hacer. Yendo a lo concreto, ¿cuáles son los ejes que nosotros tenemos en la cabeza y que los hemos puesto también, no solo en la cabeza, sino que lo estamos poniendo en diferentes planes que se han sacado a nivel estatal, en diferentes planes que están funcionando ya en las comunidades autónomas y en concreto también en algunos ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos de gran calado como puede ser el Ayuntamiento de Madrid? Nosotros, en primer lugar, lo que necesitamos o lo que decimos es que hace falta más vivienda, tanto de nueva construcción como también de rehabilitación. Son los dos ámbitos con los que estamos jugando. De hecho, nosotros, pues uno de los sistemas que estamos intentando proponer es la colaboración público-privada para aumentar esa oferta de vivienda. La administración pública tiene capacidad para hacer un número limitado de viviendas, pero también, por otra parte, el sector
privado tiene que entrar ahí, y ahí hay fórmulas que se están poniendo en algunos casos, que es lo que también en otros ámbitos se llama la vivienda incentivada, pero que es lo que es la cesión de parcelas en derecho de superficie, y a partir de ahí tenemos un precio limitado, que eso engancha también con lo que decía Henry de la distinción entre vivienda asequible y vivienda, lo que es la clásica vivienda social. Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que a través de la empresa municipal de vivienda y suelo es un ejemplo en ese ámbito, porque sí que ha hecho un plan muy fuerte en lo que es la vivienda asequible, muy enfocada también a familias jóvenes y jóvenes, que lo calcula con el ratio sobre el INPREM. Creo que llega hasta un 3,5 sobre el INPREM, entonces es ese tipo de persona que tiene un trabajo, que está empezando su proyecto de vida y que necesita un pequeño empujoncito para no caer en situaciones de vulnerabilidad. La primera pata, como les decía, es eso, el aumentar la oferta de vivienda mediante más construcción y más rehabilitación. En rehabilitación también, nosotros una de las cosas que estamos diciendo que hace falta acelerar el ámbito de la rehabilitación. El plan de transformación y resiliencia decía que hacían falta rehabilitar 300.000 viviendas anuales, no se está llegando ni a 30.000, es decir, ni al 10% de lo que se pide. Nosotros ahí también estamos pidiendo que por parte del Estado los fondos se utilicen mucho mejor, pero también de alguna manera que haya la figura del agente rehabilitador funcione también mejor, y que también haya ayudas directamente a los propietarios para que no tengan que las comunidades de propietarios endeudarse, sino que directamente tengan ya el pago y se haga el pago por adelantado. Segunda pata de lo que nosotros proponemos, pues por supuesto la seguridad jurídica, que yo creo que es una de las bases sobre las que se asienta el foro que hoy tenemos. Tiene que haber seguridad jurídica para el pequeño propietario, porque esa retirada, esa caída de la oferta está viniendo también por la falta de seguridad jurídica, pero también tiene que haber seguridad jurídica para el constructor y para el promotor, porque una de las cuestiones por las que en España se cuesta tanto construir es por la dilatación de los plazos en el ámbito de la construcción. Yo vengo también del sector de la vivienda de alguna manera, profesionalmente soy arquitecto, y siempre ha sido pues un auténtico drama cada vez que quieres pedir una licencia, cada vez que intentas hacer una promoción, porque los planes generales son muy arbitrarios muchas veces, y un plan general por un defecto de forma puede caer o por un informe sectorial. Entonces nosotros también estamos pidiendo más seguridad jurídica, no solo en lo pequeño, sino en lo amplio. Y ahí hemos propuesto, que lo están empezando a poner encima de la mesa la mayoría de nuestros ayuntamientos, la limitación de licencias a 3 meses. Si en 3 meses no se ha concedido la licencia, el silencio será positivo bajo una declaración responsable. Eso es nuestra propuesta y es lo que estamos intentando que se ponga encima de la mesa. Igualmente también, que eso es un ámbito de pseudochoque con el Partido Socialista, es la reforma de la ley del suelo. Nosotros tenemos una ley del suelo que está aprobada en el Senado. El Partido Socialista nos propuso una ley del suelo que nos parecía que se quedaba corta. Nosotros creemos que es esencial esa reforma de la ley del suelo, pero abordando todos los aspectos que aborda nuestra ley en el Senado, que reforma hasta 6 leyes para mejorar esa parte. Lo siguiente, la fiscalidad. También consideramos que es fundamental el tocar la fiscalidad. La construcción de vivienda en España, la vivienda en sí está muy gravada, está excesivamente gravada desde el punto de vista fiscal, y eso hace también que muchas veces las promociones no salgan rentables en cuanto a números. Eso también es una cuestión que nosotros estamos intentando tocar, y también que en eso hay una coincidencia en parte con, sobre todo el último paquete de medidas que ha propuesto el Partido Socialista, que es el aumentar las deducciones fiscales al máximo a los propietarios que quieran poner su vivienda en alquiler, sobre todo en ratios de vivienda de precios asequibles. Pues eso también creemos que fue un error la ley de vivienda, que destrozó lo que era la seguridad jurídica, pero también que bajaba el porcentaje mínimo de deducción. Entonces creemos que eso hay que mejorarlo. La cuarta pata de este plan, me quedarían cuarta y una quinta. La quinta es la más sencillita. La cuarta es el emplear o poner todo lo que es el conocimiento de las disciplinas del urbanismo y del diseño de ciudades en resolver el reto de la vivienda. Tenemos que hacer nuestras ciudades y nuestros entornos urbanos y no urbanos lo más atractivos posibles para que cualquier punto sea susceptible de que una persona decida vivir ahí. Y eso se hace de muchas maneras. En lugares donde no se puede desarrollar suelo y que el suelo está muy limitado, pues jugar también con las edificabilidades dentro de los propios entornos ya consolidados. Después, por otra parte,
equipamientos y desarrollos de zonas que tengan los suficientes equipamientos para que la vida sea atractiva y no tengas que hacer grandes desplazamientos. Pero también apostar mucho por las ciudades medias como complemento a las grandes ciudades. Y ahí es esencial, y eso también es una crítica que nosotros hacemos mucho al gobierno, que la red de transporte sea fiable, porque salen muchas noticias en el último tiempo que hay muchas personas que han decidido irse a vivir a zonas cercanas, a capitales de provincias cercanas a Madrid, como pueden ser Valladolid, Toledo, Guadalajara, pero si el servicio de transporte, de cercanías, de media distancia, de lo que sea, no funciona adecuadamente, esa opción, esa variable, desaparece. Y también, por supuesto, dentro de esa configuración de ciudades, también que todas esas parcelas que se desarrollen no tengan miedo a mezclar usos. La hibridación de usos también muchas veces es muy interesante porque permite optimizar mucho mejor el suelo que ya tienes disponible. Y la última pata de este plan, que sería, con esto ya termino, y sería lo más sencillo, de alguna manera, es que también todo lo que ya existe, y lo hablábamos antes de entrar, se empiece a conocer, porque hay muchas cuestiones que ya funcionan, cosas que se están empezando a desarrollar, servicios de intermediación, seguros de alquiler que también ponen encima de la mesa administraciones públicas, deducciones fiscales, que el propietario privado no conoce, que el pequeño propietario no conoce, pero que también en algunas ocasiones las grandes empresas o las empresas que se dedican a gestionar este tipo de ámbitos tampoco conocen. Entonces, nosotros también creemos que hay que hacer un fuerte esfuerzo en información y también instar a los medios de comunicación a que todas esas medidas que ya funcionan, que las vayan dando a conocer a los españoles en general. Y ese sería un poco el resumen de ese plan, que básicamente, como decíamos, es equilibrar oferta y demanda, siempre contando con el sector privado, porque nosotros consideramos que una sociedad que el sector privado es fuerte, también hace que el sector público sea más fuerte. Muchas gracias. Tengo un montón de cosas que comentar, pero como vais a comentarlo vosotros, pero solamente quiero como tocar 2 o 3 puntos de lo que habéis dicho. Me ha gustado mucho escucharte, Ignacio, y decir que la vivienda es un derecho también. O sea, el también creo que es importante. Obviamente creo que son compatibles y que lo que debemos evitar es polarizar o una cosa u otra. Obviamente, o sea, ni puede ser solo un negocio ni puede solo ser un derecho. O sea, y el también me ha gustado mucho, con lo cual me gusta oírlo. El tema de la rehabilitación, que no lo hemos tocado mucho antes, aunque Juan Pablo sí que ha hecho un poco mención a todas esas inversiones, creo que es fundamental para movilizar la vivienda que existe a día de hoy, y ahora si queréis profundizamos en eso. Pero yo quería empezar por la seguridad jurídica, ¿vale? Porque aquí hago una reflexión un poco parecida a la que tú hacías sobre el decir todo el rato que el precio sube. Pues quizás también, si nos hacemos una reflexión, si todo el rato decimos hay inseguridad, hay inseguridad, hay inseguridad, la burbuja se hace más grande. Pero es que realmente, o sea, los que estáis a pie de calle lo podéis contar. O sea, no te digo que te vaya a pasar en todos los casos, pero es lo que decía al principio. O sea, hay casos y muchos en los que realmente es una pesadilla el poder tener una protección jurídica que tú esperas de un sistema democrático y un sistema jurídico de años, y decir, oye, yo que voy por los cauces normales de recuperar mi vivienda ante los tribunales, la realidad es que el sistema está fallando. Que al final consigues recuperar tu vivienda, sí. Que no la estás recuperando porque hay, en muchos casos, no en todos, pero en muchos, personas que no tienen una alternativa, también. Pero claro, al final los propietarios en muchas ocasiones están siendo el escudo social, y eso es un fallo del sistema que lo tenemos que corregir como sea. Entonces, yo creo que ahí sí que me gustaría que, porque los conozco en el caso de Testa en particular, que se llevan muchos años haciendo esa intermediación que hablabais de manera voluntaria, sin que nadie te lo haya pedido, y utilizando siempre el desahucio como el último recurso. Entonces, hay una serie de buenas prácticas en el sector que deberíamos poner en valor y a lo mejor entre todos hablar más de eso y menos de la inseguridad, y con eso pues que se pueda un poco expandir esas buenas prácticas hacia el todo. En España tenemos un problema que es una característica que es la fragmentación de la propiedad. Eso, por ejemplo, en Alemania no te pasa. Tú sientas a Vonovia y a 3 más en una mesa y les das un capón, con perdón, y les dices, oye, esto hay que hacerlo de otra manera porque el país está yendo a la porra. En España no puedes sentar a 3,5 millones de propietarios en un despacho. Entonces, ¿cómo consigues que todos los propietarios se dirijan hacia unas buenas prácticas de manera, digamos, natural? Es muy difícil. Entonces,
Creo que por eso hay que evitar esos a veces mensajes desafortunados que demonizan al propietario, sobre todo a los grandes propietarios, porque obviamente hay que poner unas reglas y hay que evitar que se hagan cosas que no se deben hacer, pero primero hay que conocer lo que hacen, ¿no? Y a partir de ahí pues ir en lo positivo de lo que hacen. Entonces, no sé quién quiere empezar, pero dejo ahí un poco que... Yo si quieres cojo un poco, sigo con lo que tú dices. Es decir, yo creo que, y enlazo con lo que decía Ignasi, efectivamente la vivienda tiene que ser un derecho y creo que los que trabajamos en el sector también tenemos una responsabilidad en que haya disponibilidad de vivienda, ¿no? que es el primer paso necesario y ya pensando en las próximas generaciones y pensando también en nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es cómo lo balanceamos de tal forma, ¿verdad?, de que conseguimos equilibrar esa oferta y demanda y de que los derechos y los intereses de las distintas partes converjan, ¿no? Yendo a lo anterior, un código de buenas prácticas. Yo creo que en el pasado ha habido otras industrias que estaban menos desarrolladas y en algún momento dado desarrollan un código de buenas prácticas porque entienden que es algo que pone a todo el mundo en la misma página, ¿no? Respecto a, pues a lo mejor resulta, por ejemplo, lo ha pasado en el seguro en otros países, es decir, oye, pues resulta que el seguro, los agentes mediadores, los clientes de seguro, etcétera, etcétera, llegan a un entendimiento común sobre ese tema. Yo creo que sería bueno, yo creo que eso que sería una forma o que establezca unas pautas de comportamiento respecto a cómo funciona el alquiler de vivienda y que debería ser válido para todo tipo de vivienda y además con independencia del propietario y del operador, ya sea público o privado. Yo creo que eso sería muy, muy alentador. Sería también un signo de madurez de lo que estamos haciendo, que en principio debería haber mucho más alquiler porque la propia realidad no lo demanda. Me gustaría simplemente aportar también, si el 80% de la vivienda en alquiler de larga temporada, más o menos, está en manos del propietario particular, o sea, la percepción, y hablo de la percepción de la calle, ¿vale? Es el propietario entra en alto riesgo cuando va a alquilar su propiedad, por eso la salida masiva de propiedades es el de corta temporada. Pero un propietario hoy le pones una balanza, dinero o seguridad, hablando de lo que dice Ignasi, simplemente, bueno, si es que establecer un parámetro, 30% de los ingresos de la familia que están asegurados, si están asegurados de la manera que fuera, es probable pues, que volvieran a salir miles de viviendas otra vez en alquiler. Porque el propietario, el propietario individual prima la seguridad. El riesgo es muy alto, para el particular es muy alto, porque además el impago, los desahucios, los suministros, es que cuidado, es que entramos en una situación donde se extiende, o sea, lo malo se extiende a una velocidad 10 o 20 veces más rápido que lo positivo. Y hay que buscar soluciones, las hay, o sea, hay soluciones, hay que ser valiente, pero que el propietario asumiría muy bien esas soluciones en cuanto se le pudiera ofrecer seguridad. A ver, yo quiero hacer un comentario, yo creo que más en positivo. Este negocio funciona, es rentable, es una buena inversión y yo creo que por mucho tiempo estamos detrás de verle la parte negativa, la inseguridad jurídica. Oye, sí que hay, porque es tanto ruido al inversor que no vive aquí, que no conoce, que está desde Londres, que está desde Alemania, de Estados Unidos, escucha y dice, joder, ¿qué es lo que está pasando allí? Porque no conoce las tripas, no conoce esto, lo que estamos viviendo aquí, y que al final hay una buena coordinación. Al final nos vemos las noticias constantemente y decimos, es que se están peleando. No se están peleando todo el tiempo. Hay acuerdos. Peleamos otras cosas, pero... Claro, pero que hay diferencias como en las mejores familias. ¿Y qué ocurre? Yo creo que deberíamos de tratar de darle la vuelta y poner en perspectiva positiva, que el negocio funciona, que hay un derecho, que es que las cosas, ambos son válidos. Tan válido y tanto tiene el derecho el inversor de cobrar y defender su inversión como del inquilino, como de la persona de vivir en una vivienda digna. Y se pueden combinar. ¿Aquí qué ocurre? Que yo creo que es la hora de empezar a unir los hilos
y atar cosas, porque con tanta polarización los estamos desatando. Hablábamos por ir explicando algunas de las cuestiones. Uno vive donde puede vivir, pero aquí es importante que tengamos una visión eloística de lo que es el sector, el desarrollo inmobiliario. Vamos a construir un polígono industrial. Vale, bien, perfecto. Hay una infraestructura, pero no pensemos solo en eso. Oye, ¿y quiénes van a trabajar allí? Pues hay que pensar también en el tejido, en la vivienda. Y como hay vivienda, hay trabajadores allí, hay que pensar en buenas vías de comunicación para que sea apetecible estar allí. Un centro de salud, escuelas, que al final yo creo que esto es donde tenemos que ir enfocando y desarrollar más estos planes de una forma más conjunta y pensar a nivel de un urbanismo y un desarrollo global. Respecto al tema, yo defiendo mucho la seguridad jurídica y defiendo mucho a mis inversores, pero también defiendo mucho a los inquilinos. Para nosotros, no somos tan grandes en Tesius, en este momento estamos en 1000 viviendas, tenemos un ratio de ocupación de un 95%, porque defendemos y nos alineamos con el inquilino, pero también están ahí porque un inversor ha dicho, aquí hay dinero, vamos a poner la vivienda. Y esto es importante. Entonces, el ratio de esfuerzo, hay que generar la economía una riqueza. ¿Y qué tal si para que ese ratio de esfuerzo no supere el 30%, por qué no hay un acuerdo entre las dos administraciones, sobre todo en el baremo que nosotros estamos, que es una línea muy fina, que es la clase trabajadora? Oye, pues vamos a subvencionar en función de tus ingresos globales, pues tú pagas el 80% del alquiler y yo te voy a dar el 20%, o viceversa, cualquiera de estas, pero yo creo que sería una cuestión a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Y aquí, Ignacio, perdóname que te voy a llevar un poco la contraria con respecto a, para nosotros... Pues hasta aquí ya te estaba dando la razón y todo. No, ahora ya veremos. Hay un problema a la hora de ser inversores y de ser operadores y de gestionar. Es que no hablamos de una política de vivienda única. Es que tenemos que irnos a una política nacional, luego 17 comunidades autónomas y luego cada ayuntamiento, que al final es interesante porque con una política global, el paraguas que se mencionaba, que está a nivel nacional, está muy bien como en normas generales y se desarrolla, se implanta porque cada localidad es un mundo diferente. ¿Qué ocurre cuando yo entro en la parte institucional a invertir? Que tengo que empezar con todos los procesos y que no puedo estandarizar lo que me aumenta el coste y no puedo reducir en optimización. Entonces, yo creo que en esto es muy importante que hablemos de todas las partes, de las realidades, no unas realidades aisladas, sino una realidad conjunta. Vale, pues vamos cerrando, Ignasi, pues para la alusiones. Constitución. Porque la descentralización, la idea de la descentralización de las políticas de vivienda está pensada porque el que está más cerca de la situación real es el que gestiona. No, pero que está bastante bien que Sí, sea. claro. Que sea de esta manera porque Claro. lo he dicho, no, pero es que sean unas reglas estándares. Sí, claro. A la hora de yo como inversor entro, o el inversor internacional, que es el que menos conoce el día a día, oye, que sepa que estas son las reglas y este es el marco en el que debemos de actuar. Y nos acogemos, que tenemos nuestras diferencias, pero los platos sucios se lavan en casa. Pero te lo pongo como un pequeño ejemplo. Miguel Ángel decía, no estamos de acuerdo con la ley de vivienda y me parece muy correcto, tienen su visión y todo, pero la ley de vivienda es una ley salida del Congreso que la aplican las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma la aplica. Hay una parte general, pero hay una parte, por ejemplo, declarar zonas tensionadas es una potestad de cada comunidad autónoma. Bueno, eso es lo que hemos elegido, eso es como está administrado el Estado. Bueno, sí, tienes razón, pero
tenemos una realidad muy concreta, política y administrativa, que no te lo compraría, yo creo que actualmente nadie, porque al final se han puesto recursos a la ley recursos al Constitucional, a la ley de vivienda, donde ha dicho que invadía competencias, y algunas sí que sean. Por ejemplo, en la ley de vivienda se apuesta porque la vivienda pública sea para siempre, permanente. Bueno, pues eso se ha tumbado en el Constitucional, porque eso lo tiene que decidir la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma decide construir por unos años o no, bueno, pues eso es una decisión. Yo sí que quería hacer referencia al tema de la seguridad jurídica y lo que ha pasado. Parece que estemos hablando como que este país no ha pasado nada, y yo creo que tenemos que ser responsables, y nosotros, cuando legislamos, cuando pensamos en el conjunto. Y aquí tenemos que hacer referencia. Hubo una crisis brutal donde todos sabemos que se dejó desamparado a una parte de la sociedad. Muchos estaban hipotecados, hubo una crisis que reventó la burbuja inmobiliaria, y se legisló para salvar a esa población. Es decir, hubo una intervención del Estado cuando el sector privado falló. Vamos a decirlo de esta manera. Claro, entonces el legislar para todos también significa, bueno, pues que se proteja al más débil, que se proteja al más vulnerable. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho durante estos años. Que hay que distinguir también entre quién desahuciaba y quién no. Claro, ¿quién desahuciaba? Bueno, pues esos que eran grandes tenedores. Tampoco todos los propietarios son iguales. Yo creo que el trato ha de ser diferente según... Y la ley lo contempla. Y la ley lo contempla. No es diferente el trato que hay que tener a un gran tenedor que a un pequeño propietario. Y yo eso lo defiendo. Pues ahí no estamos de acuerdo. Bueno, claro. Para mí no hay propietarios de primero o de segunda, porque la propiedad privada tiene que ser una clave esencial de nuestro No estamos nuestro de acuerdo, pero yo, a lo mejor en el foro, que lo digo, me tendría que haber callado. No. Y no lo hubiera dicho, pero en la legislación distinguimos los dos, lo sabéis perfectamente, Sí. Y yo lo defiendo. Bueno, cada uno, porque yo será porque a lo mejor en mi sector laboral he visto injusticias de muchos tipos, pero siempre había una parte débil en esas injusticias, y yo me reconozco en que si un gobierno es responsable, si un gobierno se dice progresista, se dice de izquierdas, creo que debemos legislar para la parte más débil del conjunto de un problema que es grande. Y decía, no es un problema solo nuestro, sino que es europeo, y si veis, el alcalde de Barcelona con varios alcaldes europeos ha hecho un grupo de municipios por el derecho a la vivienda, bueno, porque hay un problema, sobre todo en las grandes ciudades, de la vivienda en general, producido porque, bueno, por la concentración, por el turismo, por que son ciudades muy atractivas. El otro día, no sé si estabas tú también, vinieron una delegación checa. Sí. Estabas, ¿no? En la delegación checa. Yo Vino una delegación checa del Parlamento checo. No nos enteramos de nada cuando hablan checo. Y ellos estaban súper interesados por el tema de la vivienda turística. Era como su obsesión, porque tenían un problema, me imagino que en Praga, en Praga tiene que ser un caos también. Bueno, pues que es un problema de las grandes ciudades. Son muy atractivas, las hemos hecho visitables. 100 millones de turistas hay previstos que vengan este año. 100 millones, eso es una barbaridad. Pero claro, es que al final este drama que se traduce fuera, cuando ves el éxito económico, el éxito de turista, bueno, pues a lo mejor tenemos que dar otra imagen de que existe, pero que debemos trabajar para un futuro donde la inversión pública, en colaboración con las inversiones privadas, es lo que tienen que hacer la vivienda digna, porque si no vamos a convertir, y perdonar la expresión un poco, en Euro Disney, según qué ciudades, porque están para vivir las ciudades. Y entre perder comercios y no tener personas que vivan,
A mí me parece la Portaventura. Si habéis visitado Portaventura, es muy chulo, pero no es para vivir. Gracias. Oye, pues acabamos con Miguel. Te dejamos a ti que hagas el cierre porque ya vamos fuera de hora. O sea que... Voy a ser muy breve, pero retomando un poco el símil del paraguas. A nosotros es que lo que nos da la sensación que el paraguas es el típico que lo abres, se empieza a doblar una de las partes, tiene un agujero, te calas. Entonces nosotros ya llega un momento que decides dejar el paraguas a un lado, te pones tú el chubasquero y tiras para adelante con lo que puedas. Por eso cada una de las administraciones en las que nosotros estamos está legislando a su manera y haciendo lo que buenamente puede, porque el paraguas vemos que falla. ¿Cuál es el problema, en nuestra opinión, de ese paraguas? Y lo hilo ya con el cierre. Pues que se ha trasladado la responsabilidad de un reto que es evidente, que hay muchas personas que se están quedando fuera incluso del sistema y están cayendo en situaciones de pobreza por causa de la vivienda. Se ha trasladado esa responsabilidad que debería ser de los poderes públicos al propietario privado. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado el efecto contrario de lo que debería de hacer, que esas personas que son vulnerables cada vez estén más en una situación de vulnerabilidad, porque en un contexto en el que tenemos una media, a lo mejor en algunas ciudades, de 50 demandantes por vivienda, los procesos de adjudicación de una vivienda o los procesos de ver un inquilino se están convirtiendo en auténticos casting. ¿Y quién se queda fuera de ese casting? Pues la persona que tiene menos recursos y el que tiene más riesgo de impago. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra visión? Y ya con esto termino. Que hace falta reconstruir ese paraguas y hacer un paraguas que sea bajo unos marcos lógicos y sensatos. Y por supuesto, ese marco lógico y sensato es no criminalizar nunca al sector privado ni al propietario privado, porque si lo criminalizas generas el efecto contrario. Y ahí, y con esto ya de verdad que cierro, nosotros nos da la sensación que sería todo mucho más fácil si los dos grandes partidos pudiesen llegar a esa base de acuerdo, pero no hubiese fuerzas que están distorsionando, fuerzas un poquito más extremas que están distorsionando ese funcionamiento. Y con eso ya ahí lo dejo. Ignacio, que apunte. Pero Miguel Ángel, escucha. Sí, tienes razón. Las administraciones públicas tienen que hacerse cargo de las personas vulnerables. Estamos de acuerdo, pero sabes que los servicios sociales los gestionan los ayuntamientos. Crearíamos una tensión brutal en muchos ayuntamientos que vosotros gestionáis. Habría que reforzarlos a lo mejor, ¿no? Claro, por eso. Servicios sociales desde el punto de vista de la administración pública. Claro, y darle salida a estas personas. Es decir, que sí que es cierto lo que estás comentando, pero también tenemos que plantear que las administraciones se tensionarían en ese momento que decides. Aquí todo lo que... Claro, ahí ya está. Ya finalizo, pero ahí lo que nos da... Yo apunto una cosa y estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel y también yo creo que en parte contigo. Ahora tengo que quedar bien. ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso, es que no hay necesidad de poner el estrés social en el desahucio? ¿Por qué? Si yo tengo la vivienda, en el caso nuestro de Tesios, que tenemos vivienda asequible, y estoy haciendo este símil y está la vivienda social. Entonces, privado, el ente público. Ahora, entre medias tengo un inquilino asequible que puede convertirse en vulnerable y que tiene una línea muy fina. ¿Por qué antes de que yo lo tenga que desahuciar, porque yo soy del sector privado, ¿por qué no hablamos las administraciones con nosotros? Henry. No, pero porque es se que invierten 34 euros por habitante ya, en España pero en vivienda y ya, la pero media que yo de la no Unión nece- Europea son 169. Es que no hay pero que dinero. no necesitamos que nos Que se vayan a pagar la totalidad, pero oye, lleguemos a un acuerdo, evitemos el desahucio. Nosotros como inversor, en la parte del inversor que protege del tenedor, protege su inversión, hace un esfuerzo, la administración pública dice, vale, evitemos el estrés social, no desahuciamos y lleguemos a un acuerdo. Mira, esta persona, si la sacas de ahí voy a tener un problema más del estrés que causa. ¿Por qué no se llegan a estos acuerdos? Pero yo creo que estos sí son acuerdos paraguas, acuerdos marcos que debían de legislar a nivel Mira, general. Juan Pablo, ya no tenemos tiempo, pero te puede contar porque esos acuerdos a poca escala se dan en algunos sitios y en otros no, pero depende de la voluntad de la administración y del ayuntamiento. Hay ayuntamientos que lo hacen y hay ayuntamientos que no quieren ni que se lo propongan. Sí, pero debería ser la solución general y decir, este es el estándar. Y cuando hablan de legislar desde arriba,
oye, este es el estándar y ahí no te estás metiendo en competencias. Y la financiación. Claro, la financiación. pero esas son soluciones que nos quitan tanto estrés y tanto problema y tanta polarización. Nos hemos pasado de Ya no hay tiempo. tiempo. Ya. Bueno, vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por participar y a OESA por organizarlo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, señores.